Hola, mi nombre es Ana Bravo y soy asistente de marketing de VPG Micromeasurements. En este audio voy a explicar brevemente los beneficios del montaje en cuarto de puente a 3 hilos. Desde que se inventó la banda extensométrica de resistencia eléctrica, el puente de Wheatstone se ha convertido en el circuito de detección preferido de la mayoría de la instrumentación extensométrica comercial. Esto se debe en gran medida a su capacidad inherente para los siguientes 3 factores. Primero, detectar los pequeños cambios de resistencia producidos en la banda extensométrica, ya que sometiendo a carga la estructura de ensayo sigue hasta sus más mínimos cambios dimensionales superficiales. Segundo, producir un voltaje de salida igual a 0 cuando la estructura a ensayar está en reposo. Y tercero y último, proporcionar en el circuito extensométrico una compensación de los cambios de resistencia inducidos por la temperatura. En la mayoría de las aplicaciones extensométricas, para determinar el estado de esfuerzos de la superficie de la pieza a ensayar, los elementos extensométricos individuales están conectados de manera independiente al puente de Wheatstone, en lo que se conoce como el montaje en cuarto de puente. El circuito de puente de Wheatstone consiste en 4 elementos resistivos o ramas del puente, conectados a una fuente de alimentación en voltaje. Los puntos de conexión formados por pares de ramas adyacentes del puente y los cables que van a la fuente de alimentación son los bordes de entrada, mientras que los formados por pares de ramas adyacentes y los cables de medición de la señal son los de salida del puente. El circuito más popular del puente de Wheatstone es el de cuarto de puente, donde una de las 4 resistencias es la banda extensométrica. Teniendo en cuenta cómo son las geometrías de las bandas, me refiero a que tienen 2 terminales, y la del puente de Wheatstone, podría parecer intuitivo que un montaje en cuarto de puente se debería hacer con 2 hilos o cables, uno conectado a cada terminal, aunque en realidad no es así. A continuación explicaré brevemente el porqué, mostrando las ventajas e inconvenientes en cada caso. Montaje en cuarto de puente a 2 hilos. Para un puente inicialmente equilibrado, si una de las resistencias se sustituye por una banda extensométrica del mismo valor resistivo y conectada con 2 hilos o cables de resistencia despreciable, el circuito del puente permanecerá en equilibrio. No obstante, en la práctica ambos cables tienen una resistencia tangible, que estará en serie con la de la banda extensométrica entre los bordes adyacentes del circuito del puente. Como resultado de ello, la resistencia de esa rama de puente será igual a la resistencia de la banda más la resistencia de los 2 hilos o cables, lo cual originará una significativa falta de simetría y, por lo tanto, un desequilibrio en el puente. Además, los hilos o cables constituyen una resistencia parásita en la rama del puente de la banda, reduciendo o desensibilizando de forma efectiva el factor de la banda, lo que resulta en una reducción de la señal de salida. Finalmente, si la temperatura de los cables varía durante el ensayo, tendremos un problema aún mayor. Considerando hilos o cables de cobre, estos tienen una variación de resistencia de un 22% para una variación térmica de 55 grados desde la temperatura ambiente. Según lo anterior y a modo de ejemplo, el error resultante en una banda extensométrica de 120 ohmios de resistencia por cada 5,5 grados de variación de temperatura en el cableado sería de 156 microdeformaciones. Imaginemos, por tanto, el nivel de error que tendríamos con variaciones térmicas superiores. Montaje en cuarto de puente a 3 hilos. En este caso se solucionan los problemas anteriores. El puente es resistivamente simétrico. De cada terminal de la banda sale un hilo o cable que se situará en ramas adyacentes del puente, ya que el tercer hilo que sale de uno de los 2 terminales se conecta en serie con la señal de salida de puente. De esta manera, el puente estará efectivamente equilibrado. Además, al estar los cables en ramas adyacentes y siempre y cuando sean de la misma longitud y sección y estén sometidos a la misma temperatura, no tendrá influencia alguna cualquier variación térmica que pueda haber durante el ensayo. El puente seguirá equilibrado. En resumen, los beneficios del montaje a 3 hilos incluyen un equilibrio intrínseco del puente, la compensación automática de los efectos de las variaciones de temperatura de los hilos cables sobre el equilibrio del puente y una mayor sensibilidad de medición en comparación con el montaje a 2 hilos. Es por ello que el montaje a 3 hilos es el recomendado para medidas extensométricas estáticas en montajes en cuarto de puente. El montaje a 2 hilos puede utilizarse a veces de manera eficaz para situaciones especiales, como medidas solo dinámicas con instrumentación acoplada en alterna o en aplicaciones extensométricas estáticas donde la longitud de los cables sea muy corta. Muchas gracias por su atención y si tienen alguna cuestión no duden en plantearla.